vamos a ver un tema que al parecer muchos de ustedes dirán, bueno, pues ese tema que tiene que ver con nosotros los contadores. Creo que dentro de las funciones del contador público, cuando estamos prestando servicios, pudiera ser de asesoría, pudiera ser estar inmersos dentro de la empresa, dependiendo directamente de la empresa. Tenemos también cierta obligación de comentarle a los directivos o a nuestros jefes cuando las autoridades están haciendo algo mal. Y si bien es cierto, no es un tema del contador público, pero tendríamos que gestionarlo vía un abogado para que viera la ilegalidad que recae en la Comisión Federal de Electricidad al hacer sus revisiones. Esto quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad, les vamos a comentar cómo ha estado pasando en la práctica regularmente, es que se apersonan dentro de la propiedad de las personas o de los negocios, y si tú tienes un terreno abierto, que tengas un estacionamiento, ya el medidor de luz, pues llegan y empiezan a trabajar y en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, se ha visto que ni le piden permiso al propietario, ni te notifican, no te dan un documento. Y vamos a ver de un juicio que logramos interponer en contra de estas actuaciones por parte de la comisión, en donde afortunadamente salimos ganadores y nos evitamos ahí una imposición de una diferencia de varios miles de pesos. Entonces, ¿cuál es la situación de la Comisión Federal de Electricidad? Muy bien. La Comisión Federal de Electricidad se tiene que someter a diferentes leyes para hacer una revisión, como lo vamos a ir viendo durante el transcurso de esta plática. Entonces tenemos primero, en ocasiones sucede que, y es un punto que hay que tener mucho cuidado también, de que tú compras una propiedad y los recibos del agua, los recibos de la luz, se quedan y nunca haces el cambio a nombre tuyo. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Bueno, pues lógicamente y evidentemente con la escritura pública en donde tú estás haciendo la adquisición de esta propiedad, vas a presentarla en el juzgado y la estás presentando, solicitando que en ese acto estás presentando la original junto con una copia simple. Esta copia simple te la debe de regresar en el acto la autoridad una vez que ratifique o que cheque, ¿no? Que verifique que la original es exactamente igual a la copia simple que le estás dejando. Entonces esto es importante porque van a ver, a veces la Comisión Federal como que no tiene mucho tiempo de atender esos asuntos y las contestaciones son bastante burdas. Argumentaban que no tenía interés jurídico ni interés legítimo porque la propiedad no estaba a nombre la propiedad está a nombre de la persona que lo adquirió en última instancia, pero los recibos no estaban a nombre de ella, entonces que la relación contractual era con el dueño anterior, por lo tanto tú no podías interponer ese juicio. Pero si estás demostrando que la propiedad ya es tuya, que la tienes a partir de tal fecha, con una escritura pública debidamente notarizada, con su registro en el registro público de la propiedad, pues no debe de haber ningún problema, como la autoridad nos dio la razón en este caso. Tenemos entonces, a ver, les comento, les voy a leer aquí una parte del párrafo de lo que estamos comentando. Actualmente entre el suscrito y la Comisión Federal de Electricidad sí existe una relación comercial por el suministro de energía eléctrica que brinda al inmueble de mi propiedad, relacionado con el párrafo que antecede, en donde resulta que las controversias que se deriven de dicha prestación de servicios deben considerarse de naturaleza comercial y o mercantil, ya que existe una relación de coordinación entre particulares y la instancia que brinda el servicio, en las cuales los usuarios y la propia instancia en comento estamos sujetos a derechos y obligaciones recíprocas, como le establece el artículo 75, fracción quinta y 25 del Código de Comercio, que a la letra dice. Esto lo comentamos porque ha habido diferentes interpretaciones referente a que
¿De dónde es el área en donde se debe de atacar este tipo de juicios? Se tenía la idea anteriormente que era un juicio civil. En los últimos criterios que se emitieron por parte de la Suprema Corte de Justicia nos dice que se reputan actos de comercio, esto de acuerdo con el artículo 75 del Código de Comercio del cual estábamos hablando, y el cual nos establece en su fracción quinta las empresas de abastecimiento y suministro, que es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Esto es lo que nos establece la fracción 25 de este artículo 75 en comento. Para apoyarnos también un poquito más en este criterio, tenemos que existe una tesis aislada es la segunda, el número romano 62, diagonal 2015, de la décima época, página 1071, que bajo el siguiente rubro: Comisión Federal de Electricidad, las controversias derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Interrupción del criterio contenido en la tesis aislada segunda A civil de diagonal del 2014. Es la de la décima época. Entonces ahí está el criterio que anteriormente se ventilaba como asunto civil, y a partir de que se desvía ya de este criterio, ya lo consideran de materia mercantil. Y esta tesis nos establece que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio para determinar que de la interpretación del artículo 1049 y 75, fracciones quinta y 25 del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares son de naturaleza comercial, y en consecuencia las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato del suministro respectivo o con motivo de este deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, así como cuando solo se afecten intereses particulares, a elección del actor podrán conocer de aquellas los jueces y tribunales del orden común. Entonces ahí tenemos ya este criterio, estimados colegas, para que nos quede claro, y le quede claro también a la Comisión Federal de Electricidad, porque en muchas ocasiones pues ellos siguen en la misma tesitura de que este tipo de situaciones son civiles, y era precisamente uno de los argumentos por los cuales nos querían echar para abajo el criterio y la demanda por la vía mercantil. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos también otra tesis. Dice: Comisión Federal de Electricidad, los contratos de suministro de energía eléctrica no deben considerarse como celebrados entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos. Esta es la tesis que interrumpe el criterio contenido. Entonces, ahí tenemos varias tesis que ya no les quiero mencionar porque seríamos muy reiterativos. Hay otra que establece que el contrato de suministro de energía eléctrica, las controversias derivadas de los derechos y obligaciones relacionadas de este, son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Para los efectos del tema que estamos viendo en este momento, creo que está interesante que sí le demos una revisada a esta tesis. Contrato de suministro de energía eléctrica. Las controversias derivadas de los derechos y obligaciones relacionadas con este son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Y nos indica la interpretación del artículo 1049 con el 75, fracción quinta y 25, ambos del Código de Comercio, conducen
a sostener que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares son de naturaleza comercial y en consecuencia las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generadas en el marco del contrato de tal suministro o con motivo de este deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, así como cuando solo se afecten intereses particulares a elección del actor. Podrán conocer de aquella los jueces y tribunales del orden común. Entonces, con esto creo que ya queda claro este asunto, porque también era una de las situaciones que argumentaba la autoridad, de que no era un asunto mercantil, por lo tanto no debería no era un asunto mercantil que se debería de decidir por la vía civil. Entonces esto pues, nos podrían echar para atrás en ese momento la demanda. Muy bien, y tenemos también las aseveraciones que hacemos en que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que tiene como objeto, entre otros, la transmisión, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica a los usuarios, y es parte de la industria eléctrica, como se establece en el primer párrafo del artículo 2, primer párrafo del artículo 3, artículos 4 y 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que a la letra dice. Vamos a comentar estos artículos porque creo que son de interés, sobre todo para, en dado caso de que tengan una situación similar a esta, pues tengan un asunto exitoso. La Comisión, la CFE, es una empresa productiva del Estado, es en el artículo 2, de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión conforme a lo dispuesto en la presente ley. El artículo 3 nos habla también de referente a la comisión, nos establece que se sujetará a lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. En el artículo 4 nos habla también de que la comisión tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá de actuar de manera transparente, honesta, eficiente y con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la CFE garantizará el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. En su artículo número 5 también nos establece que la CFE tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta y orden del Estado mexicano. Tenemos entonces, a ver, fíjense bien, porque hay muchos detalles que no conocemos, algunos, cuando tenemos algunas charlas con algunos amigos que son profesionales de algunas áreas, nos comentan cómo es que ellos determinan que tienes una diferencia. Entonces te hacen como el chiste de el número 3 lo multiplicas por el número que pensaste y eso te da el resultado. La Comisión Federal de Electricidad de un momento a otro te establece que pues me debes 100,000 pesos de diferencia de consumo. Ah, caray, pues espérame, primero dime cómo lo determinaste y ya checaré yo la ley, ya checaré yo tus cálculos, ya checaré si son idóneos las bases en las que precisamente tú te estás auxiliando para determinar estas diferencias. Entonces es susceptible de revisar. Algún amigo me comentaba en alguna ocasión que, por ejemplo, los aparatos, los dispositivos con los cuales aplican lo que es el alcoholímetro estaban mal calibrados. ¿Y quién lo sabe? Pues lo sabe una persona que es técnico o
un ingeniero que es especialista en este tipo de aparatos de medición. Las básculas, se tienen que estar calibrando cada determinado tiempo porque tienden a tener una variación respecto a establecer bien el peso de las cargas que estén midiendo. Esto es en los trailers, imagínense el desajuste de la vibración, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de artículos de medición tienen una revisión cada determinado tiempo. Entonces, ¿tú cómo vas a saber de que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo bien sus cálculos? Porque pues está imaginando que de tal fecha a tal fecha tu consumo es el mismo, y no es cierto. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí en Cancún, aquí en el estado de Quintana Roo, es de que tú tienes temporadas altas, y en temporadas altas a lo mejor trabajas más en los negocios, no a lo mejor, seguramente se trabaja más porque los hoteles están llenos, viene muchísimo turista, la prestación de servicios es más intensa, los servicios a veces no son suficientes para todo el turismo que llega. Entonces vas a tener mayores ingresos. Una de las situaciones que nos comentaba en alguna ocasión el SAT es que bajaron los ingresos en agosto, septiembre es de los peores meses acá. Pues cómo no van a bajar los ingresos si es temporada baja y es cuando la gente no viaja y es cuando empiezan los fenómenos meteorológicos, los huracanes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son una serie de situaciones que no toman en consideración. Por ejemplo, lo que yo les comentaba ahorita en el aspecto de consumo de electricidad, pues tiendes a la baja por la pandemia. No tienes trabajando toda tu gente en tu oficina, la mandas a trabajar a hacer home office o el trabajo en casa, y pues no tienen los aires acondicionados prendidos, no hay tanto consumo de electricidad, por ende no utilizas los teléfonos, etcétera, etcétera. Una serie de situaciones que no toman en consideración. Entonces son situaciones que a veces se les va a la comisión, se les van a las autoridades, a quien sea. ¿Por qué se consume mayor electricidad aquí en esta área en mayo, junio, julio? Pues porque es cuando es la temporada de calor, que hace un calor terrible y la mayoría de las oficinas prende los aires y los tienes funcionando todos los días. En tu casa también en esta época prende los aires y te sale carísimo el consumo de electricidad mensual. Entonces son situaciones que se deben de analizar. No el consumo es parejo durante todo el ejercicio, durante todo el año, y es a veces situaciones que las autoridades, o en este caso las prestadoras de servicios por parte del gobierno, pues lo consideran de una manera fija, de una manera que no varía durante el año. Entonces creo que ahí hay algún problema de interpretación. Tenemos también que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, es parte de la industria eléctrica. Entonces, por consecuencia, todos sus actos se rigen por la ley de la industria eléctrica y su reglamento. Y aquí va a estar muy interesante que veamos eso de la ley de la industria eléctrica, que yo creo que pocos de nosotros lo han leído, solamente cuando tenemos esta necesidad, ¿no? Esto en el artículo primero y segundo se establece. En el artículo primero, esta ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y de orden público.